Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos a un nuevo día. Demos gracias al Señor. Padre, en esta hora le damos muchas gracias por la vida que usted nos ofrece. Una vez más, estamos aquí listos para comenzar nuestro día bajo su gracia, bajo su misericordia y su amor. Y por ello, Padre, rogamos que su Espíritu guarde nuestras mentes y corazones y nos instruya usted siempre con su palabra para que podamos conocerle, para que podamos amarle como usted es digno de ser adorado, alabado, es digno de ser amado, Padre. Guarde el corazón de su pueblo y como siempre rogamos nos instruya, nos enseñe, Señor. Hoy en sus manos encomendamos nuestras vidas, las de nuestras familias y rogamos su dirección en todo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador se lo rogamos. Amén. Mis hermanos amados, el día de hoy continuamos nuestras reflexiones. Vamos a hablar sobre el legalismo. El día de ayer hablamos sobre el antinomianismo. Hoy vamos a ver el otro extremo de esta postura, que es el legalismo. El legalismo en sí es una herejía que se opone al antinomianismo. Mientras que el antinomianismo niega la importancia de la ley, el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Los legalistas en los días de Jesús eran los fariseos, y Jesús se reservó sus críticas más severas para ellos. Ustedes recordarán que los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Y esto porque ellos habían caído en ese legalismo. La distorsión fundamental del legalismo es la creencia en que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos. Los fariseos creían que debido a su posición como hijos de Abraham y a su cumplimiento estricto de la ley, eran hijos de Dios. Un artículo corolario del legalismo es el adherirse a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Por eso, la frase de que la ley mata, pero el espíritu vivifica. Pero es en este sentido, de adherirse a la letra de la ley. Para que los fariseos pudiesen creer que podían cumplir la ley, primero tenían que reducirla a su interpretación más estrecha y grosera. El relato del joven rico es una ilustración de este punto. El joven rico le preguntó a Jesús cómo podía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos. Y el joven rico, recuerden su respuesta, él creía que los había guardado todos desde su juventud, porque así le respondió el Señor. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo le reveló cuál era el Dios que había servido antes de servir al verdadero Dios. Ya que cuando el Señor le dijo: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, en Mateo 19:21, la Escritura nos dice que el joven rico se fue entristecido y así quedó al descubierto que su Dios eran sus riquezas. En realidad, él quería entrar al reino de los cielos, pero no podía servir a Dios porque ya tenía en su corazón un ídolo y su propio Dios, que eran las riquezas. Los fariseos eran culpables de otra forma de legalismo. Le habían agregado sus propias leyes a la ley de Dios, sus tradiciones, porque ese fue el reclamo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos. Maestro, tus discípulos no guardan las tradiciones de los padres, porque antes de comer se lavaban 7 veces las manos. Sus tradiciones habían sido elevadas al mismo nivel que la ley de Dios. Le habían robado a la gente su libertad y la habían encadenado allí donde Dios las había liberado. Este tipo de legalismo no acaba con los fariseos, no acabó con ellos. También, hasta el día de hoy, continúa en las iglesias de nuestros tiempos y estamos seguros que continuará en las siguientes generaciones. La razón, miren, el legalismo
suele surgir como una reacción desmedida al antinomianismo. Para asegurarnos de no deslizarnos en la laxitud moral del antinomianismo, tendemos a hacer reglas más estrictas que las que Dios mismo nos ha impuesto. Cuando esto tiene lugar, el legalismo introduce una tiranía sobre el pueblo de Dios. De la misma manera, las diversas formas de antinomianismo suelen surgir como reacción desmedida al legalismo. Su grito de batalla suele ser el de la libertad de toda opresión. Hoy lo vemos, existe en la sociedad movimientos que están liberacionistas que buscan liberarse de todo tipo de opresión, sea el gobierno, sea la familia, sea la sociedad. O sea, son gentes que quieren vivir sin que nadie les diga nada. Esos son los extremos, los anarquistas que quieren proponer un sistema social de vida donde nadie tenga que estar como autoridad sobre ninguna otra persona. Cada quien haría lo que quisiera, como quisiera. Y ese es básicamente lo que hoy está sucediendo en nuestra sociedad. Pero también en la iglesia, muchos jóvenes ante el legalismo buscan zafarse de todo tipo de rendir cuentas, de reglas. Este tipo de cosas los asfixia a ellos, los molesta, les enoja, y mucho más porque han crecido en una sociedad que es posmoderna, con valores que nos estamos dando cuenta todos están en contra de cualquier aspecto institucional. Todo lo institucional es rechazado por esta generación. El matrimonio, la iglesia, la familia, el gobierno, etc. Y así nos damos cuenta que se respira en el ambiente antinomianismo, y es como una respuesta, dijimos, ante el legalismo. Bueno, este legalismo y antinomianismo se va a conjugar como polos opuestos que se dan en la iglesia y va a seguir en los futuros, en las futuras generaciones. Esta es la búsqueda por la libertad moral que se ha desbocado. Hoy en día la gente quiere vivir como quiere su propia vida sin que nadie le diga absolutamente nada. Los cristianos, cuando defiendan su libertad, deberán cuidarse de no confundirla con la libertad con el libertinaje. Como decíamos el día de ayer, el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice que tengan cuidado de no tomar su libertad como ocasión para el libertinaje. Hay que tener un cuidado entre esos dos extremos. No podemos ser legalistas ni vivir en contra de las leyes como los antinomianistas. Tengamos cuidado con esto y vivamos con la sabiduría que el apóstol San Pablo plantea. El cristiano vive en la libertad en Cristo, pero no como ocasión para libertinaje. Y tampoco por miedo al libertinaje que se pueda dar, o esta libertad moral desbocada que hay en nuestra sociedad, estemos haciendo leyes que estén siendo más bien una carga en lugar de dar libertad para la vida cristiana. Otra forma de legalismo es el hacer hincapié sobre lo menos importante. Jesús reprendió a los fariseos por haber descuidado los asuntos más importantes de la ley, mientras que escrupulosamente obedecían los asuntos menos importantes. Mateo 23 al 24. Esta tendencia continúa siendo una amenaza constante para la iglesia. Tenemos la tendencia a exaltar a un nivel supremo de piedad cualquier virtud que tengamos y restarle importancia a cualquiera de nuestros vicios. Por ejemplo, puedo considerar que es de mucha espiritualidad el no bailar, no fumar, no insultar, mientras que considero mis lascivia un asunto menor. ¿Sí me explico? Muchos se dan libertades de hacer esto y aquello, pero su boca no la refrenan, su lujuria, su lascivia. Puede ser que estemos ahí en esa batalla de la lascivia, la lujuria, la pornografía, cosas también, ¿verdad?, que son secretas ahí en la intimidad de cada persona, y esas las minimizamos, no les damos el mismo valor porque consideramos que no son
importantes. Pero otra vez vuelvo a repetir, el legalismo llevaría a decir no esto, no aquello, aunque muchas veces sí permitiría otras cosas que son graves. Ese es el problema del legalismo, hermanos, porque el legalismo esconde o disfraza o se distrae de lo que es verdaderamente importante y se concentra en lo que es menos importante. El único antídoto para el legalismo y el antinomianismo es el estudio diligente de la palabra de Dios. Esta es la clave, hermanos: estudiar, inquirir, profundizar en la palabra de Dios. No quiere usted vivir en el libertinaje, no quiere usted quedar atrapado en el moralismo, el legalismo. Se nos llama entonces a estudiar la santa palabra de Dios. Los líderes de una iglesia están obligados por su cargo a estudiar, a inquirir diligentemente en la palabra de Dios. No podemos ser laxos y darle más importancia a las cosas que no la tienen, y que lo que sí es importante lo tomemos como, no exageren, no pasa nada. Tengamos cuidado con esto, porque la ignorancia del pueblo de Dios nos lleva a cualquiera de estos dos polos, y los dos son herejías, son dañinos, profundamente dañinos a la vida de la iglesia. Solo entonces podremos instruirnos adecuadamente. Si nosotros somos diligentes, investigaremos en aquello que le agrada y lo que le desagrada a Dios. ¿Cómo puedo saber qué le agrada a Dios, qué le desagrada a mi Señor? Estudiando, profundizando en la doctrina bíblica. Que ese es el problema que tenemos en estos tiempos, y van a seguir siendo problemas para la siguiente generación. Vuelvo a repetir, si queremos saber cómo librarnos de estos dos polos que son negativos, que son herejías, solamente estudiando la palabra de Dios. Busquemos, mis hermanos, con toda integridad y sinceridad, hacer lo que es agradable delante de Dios. Pero para ello se requiere que usted no solamente escuche este audio, sino que usted decida seguir buscando, investigando, profundizando, hasta que su corazón encuentre toda la información en las Sagradas Escrituras, hasta que su corazón sea instruido y tenga paz en el Espíritu Divino. Mis hermanos, esa es la tarea de cada creyente, y mucho más de aquellos que han asumido la responsabilidad de ser líderes dentro de la iglesia. Como resumen de este día diremos: el legalismo distorsiona la ley de Dios en dirección opuesta al antinomianismo. El legalismo eleva a las tradiciones humanas al mismo nivel que la ley divina. El legalismo compromete al pueblo de Dios allí donde Dios le ha dado libertad. El legalismo le da valor a lo menos importante y le resta valor a lo más importante. Pasajes bíblicos para la reflexión: Mateo 15, del 1 al 20, San Mateo 23, 22 al 29, Hechos 15, del 1 al 29, Romanos 3, 19 al 26 y Gálatas 3, del 10 al 14. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.